Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro webinar, al webinar de tratamiento fiscal de inversiones de personas físicas en bolsa. Tenemos el gusto de tener aquí a Roberto Reza Pesqueira. Él es licenciado en Contaduría por la Universidad Iberoamericana. Tiene la certificación de contador público ante el Instituto Mexicano de Contadores Públicos desde el 2009. Miembro activo del Colegio de Contadores Públicos de México, AC. Miembro del Board of Directors, eh, Región Américas de JHI International desde julio de 2013, cuenta con más de 15 años de experiencia profesional y es socio en Reza y Asociados, una firma fundada en 1966, especializada en fiscal, auditoría, contabilidad y consultoría. También tenemos aquí al contador público David Venegas Cortés. Es licenciado en Contaduría por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene la certificación de contador público ante el Instituto de Contadores, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, integrante de la Comisión Fiscal segundo del Colegio de Contadores Públicos de México, miembro de la Academia de Derecho Fiscal, profesor del módulo 3 del Diplomado de Impuestos en línea del ITAM, autor de diversos artículos en revistas y especializadas en materia fiscal, y actualmente está cursando la licenciatura de Derecho por la Universidad Tecnológica de México. Cuenta con más de 15 años de experiencia y también es socio de Reza y Asociados y Venegas. Bienvenidos, muchas gracias. Además de que pues son, pues es una firma bastante reconocida y tiene muchos años en el mercado. Además, conozco muy bien a Roberto, es un gran amigo y es un gusto tenerlos por aquí. ¿Eh? Muchas gracias. Pues Juan, muchas gracias a todos y gracias por darnos el tiempo para platicar con ustedes un ratito sobre este tema que ha tenido, y sobre todo en los últimos años, pues, tuvo algunos cambios y es importante que estemos eh, al tanto de cómo funcionan las cosas, ¿no? Y sobre todo también han habido algunas facilidades que ya platicaremos más adelante, que el Ejecutivo ha publicado y bueno, tienen una aplicación durante algunos ejercicios, entonces habrá que aprovecharla en el caso de que sea aplicable. Obviamente, como todas las legislaciones, hay candados, hay reglas, hay alcances de las mismas, y entonces, pues, un gusto estar con ustedes. Lo que tenemos preparado para ustedes el día de hoy es platicar algo de antecedentes de los impuestos, qué son los impuestos, cómo se generaron, algunas cifras generales de México, etcétera. El tratamiento fiscal en específico en México de las operaciones de compra de acciones y cómo tributan en cuanto a su ganancia. Aquí creo que muchos de los participantes serán mucho más expertos que nosotros en diferentes vehículos, diferentes estrategias. Como todos sabemos, hay muchísimas para diferir de cierta forma impuestos, etcétera. A lo que nos vamos a enfocar el día de hoy es meramente a personas físicas realizando operaciones en bolsa en México, ¿no? Y algunas podemos platicar algunas opciones de cómo se entera y se paga operaciones de ganancia en Estados Unidos, etcétera. Pero bueno, está mucho más enfocada en las operaciones de personas físicas con ganancia en México. Platicaremos un poco del estímulo fiscal que les comentaba que está vigente al día de hoy y algún comparativo con otros países para que veamos en dónde estamos parados a nivel mundial, sobre todo a nivel OCDE, que es un lineamiento muy importante para México, ¿no? Entonces, pues arrancamos con la parte de antecedentes, en donde todo el impuesto emana de la Constitución. En la Constitución, el artículo 31, fracción cuarta,
dice que es obligación de los mexicanos contribuir para todos los gastos públicos, así sea de la Federación, de los estados, de la Ciudad de México, de municipios en donde residas, de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, ¿no? Entonces, de este precepto básico de la Constitución emana el concepto de los impuestos y el concepto en el que todos nosotros debemos de contribuir para que el país pueda funcionar a grandes rasgos, ¿no? El Estado necesita ingresos para proporcionar bienes y servicios públicos a las personas que pues, de otra forma no puede proporcionar, ¿no? No, el Estado no puede generar como tal el dinero para poder tener todo el país funcionando, entonces requiere que de forma proporcional todos contribuyamos al gasto público, ¿no? Los ingresos del Estado se dividen en dos grandes rubros. Los ingresos tributarios y los no tributarios. Los tributarios se dividen también en dos. Uno son los ingresos que se generan por la propia actividad del Estado. Esto es CFE, por ejemplo. Esto es Pemex, etcétera. Todas las empresas que generen ingresos para el Estado son ingresos no tributarios. Y por otro lado tiene préstamos o financiamientos que obtiene la federación, ¿no? Sean nacionales e internacionales, pero es una forma de ingreso no tributario. Y por otro lado tenemos la parte tributaria, que es la que nos ocupa en esta exposición, que se divide en impuestos, ya lo estará comentando David un poco más a detalle, pero son los impuestos, es la contribución de todas las personas y empresas, personas físicas y personas morales, para los ingresos del Estado. Cuotas de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Todo esto, muchos de nosotros contribuimos muchas veces sin saberlo, ¿no? Pero un derecho es cuando vas y sacas tu pasaporte, pagas un derecho para que el Estado te pueda emitir ese documento y es un tipo de ingreso tributario que tiene el Estado, ¿no? Entonces, con esto estamos ya empezando a ver cómo se forma la parte fiscal que emana de la Constitución, el para qué y el por qué, de dónde vienen los ingresos del Estado y en dónde estamos parados en la parte de impuestos. ¿Ok? No sé si me salté alguna. No, adelante, David. Perfecto, gracias Robert. Buenos días a todos nuevamente. Bueno, continuando con esta ponencia que nos hicieron favor de invitarnos el día de hoy, de lo que ya bien comentó Roberto acerca del principio constitucional del cual estamos obligados a contribuir para el gasto público, pues tenemos que se desprenden tres principales principios tributarios, que es la equidad, la proporcionalidad y la legalidad. La equidad no es otra cosa que se tenga en el universo de contribuyentes físicas y morales, que tenga un trato igual para todos. Y aquí pongo como ejemplo la gratificación a servidores públicos que por ahí, aquellos que seamos contemporáneos, en 2003 se aprobó que todos los funcionarios públicos que percibieran gratificaciones, pues no fueran sujetos de retención del impuesto sobre la renta. Lo cual, esto llevó a que se comentara o llegara hasta la Suprema Corte, determinándose que definitivamente este principio de equidad se estaba vulnerando para todos aquellos colaboradores o empleados de la iniciativa privada. Entonces, por ahí hubo una ola de demandas, todos aquellos que promovieron el amparo lo ganaron, y como estuvo vigente durante ese ejercicio en 2003, pues todo el ISR que les hubieran retenido gratificaciones, entendemos bonos, aguinaldo, pues tuvieron que regresar la autoridad fiscal a aquellos que fueron acreedores a ese amparo. La proporcionalidad no es otra cosa que los impuestos se paguen de acuerdo a la capacidad contributiva de cada uno de los que participemos en esta actividad económica. Y legalidad, pues que todo aquel impuesto que se quiera cobrar, pues esté establecido en ley. Y aquí también pongo como ejemplo el impuesto suntuario. Este todavía es un poquito más antiguo, este es del 2001, donde se pretendía que todos los
aquellos que jugaran golf, aquellos que tuvieran X reloj con valor de superior a X cantidad que se establecía, etcétera, entendiéndose como todo aquello que fuera un lujo, quería establecerse un impuesto a todas estas actividades. Sin embargo, ¿cuál fue ahora sí que la premisa por la cual ya no procedió? Resulta ser que para el proceso de generación de las leyes o de los impuestos existe una cámara de origen y una cámara de revisora. Para efectos de los empréstitos, que así lo establece la Constitución, entiéndase los impuestos, pues la cámara de origen siempre debe ser la Cámara de Diputados. Y en aquel entonces, en el proceso legislativo que se llevó a cabo, pues de última hora, en el mes de diciembre, como suele suceder que aprueban las reformas, la Cámara de Senadores metió este impuesto y se aprobó. Entonces, esta legalidad pues no venía en términos de la Constitución, lo cual provocó que este impuesto se declarara inconstitucional. Entonces, son los principios tributarios que versa principalmente toda contribución de la cual estemos sujetos de pago como contribuyentes pasivos. Y aquí queremos enfatizar en dos elementos que descansan las contribuciones. Uno, un elemento impositivo y el otro, un elemento neutralizador. En el caso de los sujetos, también tenemos exenciones. Ustedes podrán ver que el artículo 93 de la ley de ISR para personas físicas nos habla de todos aquellos ingresos que obtengamos y que no serán sujetos de impuestos, ¿no? El objeto, pues que no haya incidencias. En materia de IVA, se pueden llevar a cabo actividades no objetas. Una de ellas que se está dando hoy por hoy de manera recurrente y todo atiende pues, al e-commerce, ¿no? Ya la forma de hacer negocios cada vez está cambiando y hoy por hoy las empresas compran y venden en el extranjero. Ni siquiera opera o pasa por el país, por territorio nacional, la actividad económica, sino que todo se hace a través de plataformas digitales. La base, pues para poder tener una base también tenemos derecho a deducciones con diversos requisitos y la tasa o tarifa también tenemos derecho a los acreditamientos, ¿no? No así como lo que vamos a ver más adelante, el impuesto que se determina por la enajenación de acciones en bolsa, que es un pago definitivo y anual. La que sigue, por favor. Aquí ya más que antecedente, entrándonos un poquito más en la actualidad, quisimos proyectar o mostrar esta estadística de padrón de contribuyentes. Como podrán ver, pues, los que predominamos son personas físicas con actividad empresarial distinta de asalariados y los que también somos asalariados. Y desde luego, quisimos mostrar también una gráfica que se tradujera en la recaudación que hoy por hoy se tiene en México. Sin embargo, pues no está actualizada la información, pero les puedo asegurar que en un 65% pues, se tiene, la recaudación recae en las personas físicas, tanto asalariadas como las que realizan actividad empresarial. Y ustedes, como han podido ver, o aquellos que determinen su declaración o pidan el apoyo de algún contador, pues incluso nos limitan a un 15% del total de ingresos de deducciones, lo cual, lejos de incentivar o motivar a estar en la formalidad, pues nos lleva a un comercio informal. La que sigue, ¿puedo? La siguiente lámina es un estudio, un análisis que se mostró un periódico de circulación nacional en el mes de marzo del 2018. No encontré una actualización de este mapa, el cual muestra el número de municipios que no cuentan con servicios financieros. Esto es interesante y llama la atención porque al final del día, uno de los requisitos que tenemos tanto personas físicas como personas morales, entre otros, pero uno de ellos es que todos aquellos pagos o erogaciones que se realicen, dice que no se oye. No sé si... Yo sí escucho bien. ¿Sí? Yo sí escucho, no sé los demás. Sí, todo Ah, bien, perfecto. Cristian. A lo mejor es de tu lado. Excelente. Gracias. Sí. Bueno, retomando el punto de esta lámina, es que
Un requisito es que todos los pagos que sean superiores o erogaciones que se realicen superiores a 2,000 pesos deben estar amparadas con un pago vía transferencia, cheque, tarjeta de crédito, débito o monederos electrónicos. Pero teniendo esto, que la suma total son 684 municipios, pues nos dificulta. Desde luego esto implica un esfuerzo tanto de la iniciativa pública como privada, pero esto nos puede llevar a que pues, no todos estamos contribuyendo de igual forma para hacer frente a los servicios que nos debe proveer el Estado. La que sigue, por favor, creo que ya vas, Roberto. Gracias, Juan. Estaba en mute. Lo que queremos mostrar con esta gráfica es el comparativo entre lo que estaba presupuestado en cuanto a ingresos públicos en millones de pesos, que es la parte hasta la derecha, es lo que el gobierno tenía presupuestado de tener de ingresos, contra lo que realmente tenemos al día de hoy, que es la columna en medio, mayo 2020, es la última información publicada, y finalmente la hasta la izquierda es mayo 2019 para tener un comparativo, ¿no? Entonces, como podemos ver, por ejemplo, en mayo 2020, de los 2.196 millones de pesos de ingresos públicos que está teniendo la Federación, 1.499 son ingresos tributarios. Entonces, ¿a dónde queremos llegar? Que depende totalmente del Estado en más de un 50%, como lo podemos ver, en la recaudación de impuestos, ¿no? Por otra parte, vemos que los ingresos petroleros han disminuido de forma muy importante y tienen que estar subsanados de alguna forma, ¿no? Entonces, el gobierno de alguna forma tiene que estar recaudando, viendo formas de incrementar su base tributaria, de incrementar la recaudación, y entonces es por eso que también impuestos como los que vamos a estar viendo más adelante fueron creados en algún momento, ¿no? Parte importante del control y de la recaudación que tiene el Estado va directamente al gasto público. Continuando con los antecedentes y ya más centrados en materia a la legislación por operaciones en bolsa, hasta el 2001 estaba muy claro dentro de la ley que no había ningún pago de impuesto sobre la renta, obviamente, por ganancia de capital en operaciones que se hayan realizado en gran público inversionista, ¿no? Luego, en 2001 hubo una operación en la cual un banco extranjero adquirió una entidad financiera mexicana y toda la operación se dio a través de este mecanismo y esta exención de impuestos. Entonces, a la Federación no le gustó, al Poder Legislativo no le gustó porque era una operación muy importante y no necesariamente tenía que haber estado basada en esta exención. Sin embargo, cumplió cada uno de los requisitos con base a la ley que estaba en ese momento, ¿no? Entonces, a partir del 2002, una vez pasado el proceso legislativo, hubieron cambios en el cual, no, sin embargo, sí, sigue la exención para la mayoría de las personas, pero se pusieron ciertos candados. En octubre de 2007 existe un nuevo candado también por otras operaciones que existieron, en el cual te dice, oye, si una persona o un grupo de personas tiene control accionario en una empresa o no teniendo el control, pero tienen el 10% de las acciones, si estas son vendidas dentro de los siguientes 24 meses, no obstante sea operación dentro de la bolsa, no entra dentro de la tasa que tiene cualquier persona física que enajena acciones en bolsa, sino ya entra dentro de un esquema regular de enajenación de acciones que obviamente tiene una tasa impositiva mucho más alta, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo, como pueden ver, y por operaciones que han sucedido por la globalización en México, en el mundo, se han puesto ciertos candados para grabar algunas de las operaciones.
Y luego, en 2014 es cuando viene con las reformas del presidente Enrique Peña Nieto, las reformas estructurales. Dentro de ellas está la reforma fiscal, que incluía prácticamente todos los impuestos, impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, IEPS, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de esta reforma, se excluye ya la exención que existía en la ley anterior de pago sobre ganancia en operaciones de bolsa, ¿no? Uno de los motivos de exposición que tenía el legislativo en ese momento era que, oigan, pues si países como Brasil, Chile, Estados Unidos, Australia, Alemania, etcétera, tienen una tasa de gravamen para ese impuesto que va de entre el 10% y el 42%, y más adelante vamos a ver un comparativo de las diferentes tasas en los países, y este impuesto no ha desincentivado la inversión o la mecánica de enajenación en bolsa de valores, pues es algo que debemos de contribuir. Y por otro lado, dentro de la exposición está lo que comentamos al principio, ¿no? Es obligación de todo mexicano que incrementa su patrimonio contribuir al gasto público. Aquí muchas de estas operaciones estaban teniendo un ingreso importante dentro de operaciones en bolsa y era un ingreso que no se pagaba ningún impuesto. Y en algunos análisis que se presentaron en ese momento decían, oigan, quienes operan realmente en bolsa, quienes operan y tienen realmente esos beneficios y tienen finalmente la exención, son quienes tienen un poder adquisitivo más alto, ¿no? Entonces, el grabarlo al 10% no va a tener un efecto en desincentivar la dinámica de la operación, y sí va a tener un efecto en la contribución y en los ingresos de la federación. Entonces, en ese momento se creó el artículo 129 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que es un artículo específico, muy detallado, para qué entra y qué no entra, cuál es la base, cuál es la tasa, etcétera, que vamos a ver más adelante. Pero este artículo 129 no existía y fue creado a partir de la reforma de 2014. ¿Qué es lo que dice este artículo? Oigan, me van a pagar un 10% sobre la utilidad. ¿Quiénes? Todas las personas físicas que enajenen acciones de sociedades mexicanas o de sociedades extranjeras, pero que se hayan operado dentro de la bolsa. ¿Ok? El número 2 es quienes obtengan ganancia por títulos que representen índices accionarios, que son pues, todos los índices que replican comportamiento de las acciones, ¿no? En un tercer nivel son todas las acciones de las sociedades mexicanas que se están manejando dentro de otras bolsas en el mundo y que sean bolsas con las que México tenga un tratado para evitar la doble tributación. Y por último, las operaciones financieras derivadas de capital, específicamente referidas a acciones en bolsa, ¿no? Entonces, todo lo que está englobado en estos cuatro clasificaciones son las ganancias que están grabadas en este 10%. Todo lo demás, lo vamos a ver más adelante, tiene algún otro tratamiento con otras características. ¿Cómo se determina la ganancia o pérdida? El costo, prácticamente la fórmula general es el costo de adquisición menos el costo de venta. ¿Cuánto tuviste de spread entre el momento que la adquiriste y el momento que la vendiste? Dentro de la ley obviamente señala y te incluye que puedes meter dentro de la ecuación los costos que tuviste al momento de la compra y al momento de la venta, porque son erogaciones que tuviste para realizar la operación. Pero a grandes rasgos es la utilidad que tuviste entre el momento de la adquisición y el momento de la venta es lo que está grabando y sobre lo que tienes que pagar impuestos. Claramente, y ustedes miran, oye, suena muy fácil,
pero tiene sus complicaciones, ¿no? Y ustedes las sabrán más que nosotros, pero pues tú puedes comprar una acción hoy y luego 2 acciones mañana y luego vendiste y luego compras 5, etcétera, y de diferentes entidades. Entonces tú tienes que ir teniendo un historial, ir sacando un promedio, etcétera, pero con que se queden con la idea de que es la utilidad que tienes entre la venta y la compra, eso es lo importante. ¿Quién realiza el cálculo de esto? Nunca lo vas a hacer tú como persona física, salvo algunas excepciones, ¿no? Pero normalmente la entidad financiera autorizada por la ley de mercado de valores, quien está de intermediario en estas operaciones, es quien está obligado a realizar de forma anual este cálculo y de entregarte los números para que tú como persona física los incluyas dentro de una declaración anual. Entonces, ellos dentro de los siguientes 45 días del siguiente ejercicio tienen la obligación de darte la información, ya sea del detalle de la ganancia que tuviste o, en caso de que hayas tenido pérdida, una constancia que avale la pérdida que tuviste por las operaciones de bolsa. ¿Ok? Esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque tú las pérdidas que generas por este sentido, las puedes amortizar durante los siguientes 10 ejercicios. Ahora, la parte importante aquí es que no se puede amortizar contra todos los demás ingresos que tengas, ¿no? Si tú tienes ingresos por honorarios, por arrendamiento, por sueldos y salarios, etcétera, está en una canasta diferente y no puedes aprovechar estas pérdidas. Estas pérdidas únicamente las puedes utilizar si tienes en los siguientes 10 ejercicios utilidades por venta de acciones dentro del mercado de valores y puedes aprovechar estas pérdidas fiscales. Estas pérdidas, la ley te permite actualizarlas desde el momento en que se generan hasta el momento en el que vas a aprovechar de las mismas, ¿no? Todo el mecanismo viene dentro del mismo artículo 129 de la Ley de Impuesto sobre la Renta. ¿Qué pasa cuando yo cambio durante el ejercicio entre una entidad financiera y otra? La obligación que tienen las entidades financieras es hacer un cut-off hasta ese momento, tener toda esa información tuya del 1 de enero hasta esa fecha, traspasársela a la nueva entidad financiera, la cual tiene la obligación de recibirla y al cierre del ejercicio sumar esa información que recibió más la información que ellos operaron, digamos, en ese periodo, y con la suma de las dos, sacar la utilidad o pérdida que comentábamos hace unos momentos. ¿Qué pasa cuando hay una operación a través de entidades financieras extranjeras? Aquí sí, quien tiene la obligación de hacer los cálculos es tú como persona física. Tú como persona física tienes que recibir los estados de cuenta, el W8, etcétera, de Estados Unidos, hacer tu cálculo y pagar el impuesto en tu declaración anual, ¿no? La ley menciona y tienes la obligación de contar con y mantener los estados de cuenta durante los siguientes 5 ejercicios. Esto es en el caso de que la autoridad requiera información adicional, requiera revisar tu declaración, etcétera, tú tengas el cómo y comprobar esos cálculos de los que emanaron la base para el pago del impuesto. ¿Qué pasa en el ejemplo de que tú estás en una entidad financiera extranjera, que es el caso que platicamos, y cambias a una entidad financiera nacional? Ahí, cómo funciona es que tú tienes la obligación de dar esos estados de cuenta que comentábamos a la entidad financiera nacional para que ellos, con esa información, más la información de las operaciones que transcurran a partir de ese momento hasta el 31 de diciembre, se sumen y te den tu constancia de utilidades o de pérdidas al cierre del ejercicio. La tasa que salió en la reforma fiscal 2014 y que no se ha movido es una tasa del 10%. Esto es 10% pago definitivo. Aquí es un tema un poco técnico de fiscalistas entre pago definitivo y provisional, pero aquí es un pago definitivo
que se realiza de forma anual a través de los sistemas del SAT. ¿Cómo funciona? Tú a la hora de meterte a los sistemas del SAT, dentro del portal de declaración anual, ahí en la primera sección te dice qué tipo de ingresos tuviste y qué tipos de ingresos estarás declarando. Y te viene, obviamente, sueldos, te viene arrendamientos, te viene honorarios, etc. Y hay una sección adicional para el artículo 129 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Entonces, al seleccionarlo, obviamente, te pide los datos y únicamente tienes que poner prácticamente la utilidad o pérdida que hayas declarado. Pero en el caso de la utilidad, pones la base que tienes por el 10% y te genera una línea de captura por el pago del impuesto. Y hasta ahí llegó tu cumplimiento como persona física en cuanto a la utilidad que tuviste por estas operaciones. No hay nada más que hacer, más que cumplir ya con las obligaciones que pide la ley de mantener en custodia y la documentación que ampara esta declaración anual, ¿no? Entonces, de forma general es muy sencillo, es muy lineal. Es importante tener muy claro qué va y qué no va. Y tener el cálculo presente para el 10%. Algunos de ustedes me pueden decir, oye, ¿juega o no juega el tipo de cambio aquí? La realidad es que no juega. No obstante se estén adquiriendo acciones del extranjero, pero como están presentadas dentro de la bolsa, son a pesos. Entonces, tu utilidad, nuevamente, que es la diferencia entre el precio de compra y de venta, ya trae implícito el valor del tipo de cambio, ¿no? Entonces, es transparente para quienes operan dentro de la bolsa y tu utilidad ya trae implícita si hubo algún efecto de tipo de cambio. Entonces, prácticamente de la información que la entidad financiera genera, se debe pagar el 10% y es lo único que se debe contribuir. Algunas excepciones que marca el mismo artículo 129 son las utilidades que tienen las personas físicas de acciones de sociedades de inversión especializadas en fondos de ahorro para el retiro. Esas están exentas. Las acciones no colocadas entre el gran público inversionista, esas no es de que estén exentas, simplemente están tratadas dentro de otros artículos de la ley y ahí ya no tienes este beneficio de contribuir únicamente por el 10%. Ahí ya es totalmente otro cálculo, pero a grandes rasgos está ligado o está basado en tus otros ingresos y puedes estar grabando hasta el 35%, ¿no? Entonces, todas las acciones que no estén colocadas entre el gran público inversionista, sino sean operaciones entre particulares, no están dentro de este artículo y tienen otro tratamiento, ¿no? El otro que ya comentamos hace un rato, la persona o grupo de personas que tengan un control o tengan 10 o más % de una entidad y que enajenen 10 o más % dentro de 24 meses, ya tampoco entra dentro de este tratamiento. ¿Por qué? Porque la ley dice, oye, esto ya no es un tema de especulación o de inversión, etcétera. Aquí ya estás enajenando tu tenencia accionaria de la empresa y hay que tratarlo como el punto 2 de arriba, que son las acciones no colocadas, ¿no? Aquí tú ya estás haciendo un deal de venta de tu porcentaje importante de participación en la empresa y hay que grabarlas de una forma diferente, ¿no? Y también en un caso de fusión o escisión de sociedades. También dentro de la ley hay totalmente otro concepto y otros artículos que tratan lo que se debe hacer y cómo se deben de manejar todos los atributos fiscales dentro de las fusiones y escisiones de sociedades. ¿Ok? Y en el caso de extranjeros, tampoco entran los residentes del extranjero que tengan intermediario nacional. Únicamente sí entrarían si hay un tratado para evitar la doble tributación. En ese caso, sí existe la obligación de retener. Aquí ya no es que el extranjero vaya a obtener su base y él se vaya a meter al SAT y pagar su 10%. Aquí la institución financiera nacional tiene la obligación de retener el 10% que hemos estado comentando.
De acuerdo. En este orden de ideas, el pasado 8 de enero de 2019 se emitió un decreto que establecía estímulos fiscales para las personas que se indican, principalmente para aquellos que paguen intereses en un artículo primero y en el artículo segundo, tercero y cuarto para las operaciones que se lleven a cabo en bolsa. Dentro de los considerandos, quisiéramos destacar por qué el surgimiento de este decreto. Y no es otra cosa más que pretender homologar el tratamiento fiscal de las acciones en México que están iniciando su colocación en el mercado bursátil. Y, desde luego, lo que se busca o se pretende es incentivar la inversión extranjera en México, ¿no? Y viceversa, con este tipo de instrumentos. ¿Para quién es aplicable? Este decreto es aplicable para personas físicas mexicanas, personas físicas residentes en el extranjero y personas morales residentes en el extranjero. Todos ellos pueden ser acreedores a este decreto, el cual tiene una vigencia, si pasamos a la siguiente, principalmente por 3 ejercicios. Empezó a operar en el ejercicio 2019, empezó ahorita en el ejercicio 2020 y concluye en el 2021. Y no es otra cosa más que no hacer o no efectuar el pago de ese 10% establecido en el artículo 129, conforme al mecanismo que comentó Roberto. Tiene unas condiciones, como bien señaló Roberto en un inicio, que son 3. Uno de ellos, que las enajenaciones que están referidos al mismo artículo 129 en los numerales 2, 3 y 4. Esas 3 condiciones, que son las excepciones que comentó Roberto en las 2 láminas anteriores. Desde luego ya salieron algunas consideraciones que son las que estamos aquí mencionando. El primero es de las, como señalaba, de las enajenaciones de acciones en bolsa que están colocadas en el gran público inversionista a través de una oferta pública inicial y que no haya cotizado con anterioridad en la bolsa de valores o mercados reconocidos en términos de la ley de mercado de valores y en términos del Código Fiscal de la Federación. El otro es que el valor del capital contable de la sociedad mexicana cuyas acciones sean enajenadas corresponde a un monto de 1 millón. Desde luego, yo creo que esta cifra no fue debidamente analizada porque a través de una regla miscelánea se estipuló que no fuera mayor a 25,000 millones de pesos. Y finalmente, la última condición de este decreto, que nos permite no pagar este 10% definitivo en esos 2 ejercicios, es que no se actualicen los supuestos de estos numerales, que es que en este caso no se enajene este 10% o más del 10% en un periodo de 24 meses, y a través de una miscelánea establecieron que puede ser hasta el 20% en el caso de fideicomisos de inversión en capital de riesgo, las enajenaciones fuera de bolsa y las fusiones o escisiones. Son las condiciones que establece este decreto que pudiera ser muy atractivo para todos aquellos que estén llevando a cabo operaciones en bolsa y que pudieran no aplicar este 10% por esos 3 ejercicios. Ojo, aquí quisiera enfatizar algo antes de pasar a la siguiente lámina, Robert. El mismo decreto establece, si alguien por ahí tiene la pregunta, oye, fíjate que a mí sí me hicieron mi constancia y pues pagué el 10%. No tenía conocimiento del decreto. Lamentablemente, pues ya no, este decreto no te permite determinar saldos a favor por aquellos pagos que se hubieran hecho sin haber observado lo que establece este decreto. Es todo. Aquí creo que la parte más importante del decreto y que ustedes que están operan o están más familiarizados con la bolsa, es que están incentivando mucho pues, el financiamiento a través de la bolsa y exentan todos los IPOs, ¿no? Entonces, este decreto está muy enfocado en quienes están tomando la aventura, digamos, de hacer un IPO y quienes están aventurando o arriesgándose o apostando por esas acciones, ¿no? Entonces, esas acciones, mientras ese IPO no haya participado en alguna otra bolsa, obviamente, mientras esa oferta inicial sea la primera vez que participa en bolsa, toda la utilidad que genere en un día, en un mes, en un año, etcétera, dependiendo cómo vayas a operar tú
tu compraventa, esa está exenta del 10% del pago sobre la ganancia. Aquí tenemos un comparativo de algunos de los países de la OCDE en cuanto a esto. ¿Esto por qué lo ponemos? Porque en 2014 que estaba dentro del Poder Legislativo la discusión de incluir este impuesto, obviamente hubo muchas personas que no les gustó, ¿no? Y ponían sobre la mesa el riesgo de que desincentive la inversión. Pero la realidad es que, como podemos ver aquí, México es de las tasas pues, más chicas o más bajas que hay dentro de los países de la OCDE, sin ser la menor, pero es de las menores, ¿no? Pero podemos ver que Estados Unidos tiene un tratamiento un poco diferente, pero tiene un tratamiento a operaciones mayores a un año de 0%, 15% o 20%. ¿Por qué especifico esto? Porque todo lo que se tenga a menos de un año se debe de grabar igual que graban ellos todos los otros ingresos. Entonces puedes llegar a tu tasa del 35%, ¿no? Pero en todas las operaciones de ingresos de ventas de mayores a un año, pueden tener este pago definitivo del 0%, 15% o 20%. ¿De qué depende? De tu nivel de ingresos. La ley en Estados Unidos dice, oye, si tus ingresos son de 0 a $40,000 al año, todas tus ganancias que tengas por operaciones en bolsa van a contribuir el 0%, de 40,000 a 400, si no me equivoco, el 15%, de 400,000 en adelante, ya te van a grabar en 20%, ¿no? Te podría decir que el 80% de las operaciones que están grabadas en Estados Unidos están a un 15%, están dentro del bracket de 15%. Y luego en Europa tenemos un promedio más o menos del 19.5%. Pero como podemos ver aquí en la presentación, por ejemplo, España tiene un 23%, Francia tiene 30%, Gran Bretaña 20%, etcétera. Entonces, hay de todo, cada país tiene su legislación y muchos me pueden decir, pues sí, son países con otro PIB, otro política económica, etcétera. Y sí, sin embargo, esto nos dice que los países de la OCDE que tienen estas inversiones no han desincentivado la inversión del gran público inversionista, ¿no? Y bueno, tocando de forma muy general la parte de fondos de inversión, aunque ya no es tanto motivo de la exposición, pero como tal los fondos de inversión no son afectos de ISR. Quienes son afectos de ISR son los integrantes de los mismos que tienen su dinero invertido en los fondos. Entonces, si tú tienes personas físicas o morales invertido dinero y tienes ganancias, pues sobre los rendimientos vas a contribuir y vas a pagar impuestos, ¿no? Se van acumulando en cada ejercicio y se calculan de la misma forma en la ganancia de enajenación, calculada entre el precio de venta y el precio de compra. Igualmente lo calcula la operadora, pero aquí sí hay una tasa de retención. Aquí no es que tú lo pagues como persona física, sino hay una tasa de retención del 1.45% que te retienen y enteran de forma mensual. Y al igual que el artículo 129, las pérdidas que se generan, tienes 10 ejercicios para amortizarlas. Entonces, de forma general, es lo que queríamos compartir con ustedes, Juan, contigo. La ley, de cierta forma, está muy, muy clara, muy específica en lo que platicaba David de las características del impuesto, ¿no? ¿Quién lo contribuye? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es la tasa? ¿En qué momento se debe pagar? Etcétera. Y las obligaciones de cada una de las partes para cumplir con lo que establece la ley fiscal. Muchas gracias. La verdad es que una presentación súper, súper clara. De verdad que les agradezco y bueno, les agradecemos mucho que hayan estado aquí con nosotros. Si les parece, pasamos un poco a las preguntas. Creo que hay algunas por ahí. ¿Cómo les parece mejor? ¿Se las voy pasando yo o ustedes las toman del chat? Si quieres las vamos viendo del chat.
A ver, déjame ver. Veo por aquí alguna de... Sé que ¿Qué es es el el W. W8? El W8 es un formato de quienes tienen algún tipo de inversión en Estados Unidos. Estás obligado a tener y llenar y firmar este W8, que es, de forma general, que trae el resumen de las operaciones e inversiones que tuviste en Estados Unidos, ¿no? Aquí, David, aunque ya lo contestabas, el formato que certifica que no es residente para efectos fiscales y trae el resumen de esto. Alfredo Castillo nos pregunta, ¿solo utilidad menos comisiones para calcular la utilidad neta? O sea, acuérdate, como comentaba, juegan tanto las comisiones que tuviste que erogar al momento de adquisición, como las comisiones que tuviste que erogar al momento de la enajenación. Entonces, tanto en tu precio de venta como en tu precio de compra vas a incluir dentro de la ecuación las comisiones que pagaste para determinar la utilidad. Para el caso de las fibras, ¿aplica el estímulo? No, es para personas físicas. Dice, si tengo 1,000 pesos en una casa de bolsa y gané 100 pesos al año, debo hacer mi declaración anual por el pago de impuestos de 10 pesos. Existe un monto a partir del cual se declara impuestos. Si tengo aquí, lo que nosotros siempre recomendamos en la ley, en el artículo 129 no especifica nada. Y si quieres ahí, David, comentar, adelante. Pero en el artículo 129 no te especifica nada. Dentro de los artículos que hablan de intereses, que son muchos dentro de la ley, pone un tope de 100,000 pesos de utilidad. Entonces, la respuesta es que es un poco tema de interpretación. Nosotros normalmente sugerimos que se haga la declaración para evitar cualquier problema. Obviamente, el tema de 10 pesos no va a generar ningún riesgo, ni mucho menos. Pero por temas de interpretación que hemos visto con las revisiones de ley, se toma esta base de 100,000 pesos, ¿no? Entonces, podemos tomar esa base de intereses para los efectos de ganancias en capital, pero también en muchos casos, al ser algo tan sencillo y tan fácil de hacer, sugerimos realizarlo. Sí, aquí en adición a lo que comenta Roberto, en términos generales tenemos un límite de 400,000 pesos a efectos de no estar sujetos de presentar por los demás ingresos, no presentar la declaración, y 100,000, como comenta Roberto, para el tema de intereses. Y hoy por hoy, pues, con el cruce de información que se está llevando a la autoridad, y lamentablemente no incentivando el cumplimiento, sino más bien exigiéndolo, es más recomendable lo que comenta Roberto, de llevar a cabo la presentación. Gracias, David. Otra pregunta, ¿cómo funciona para las personas morales que invierten a través de una casa de bolsa? ¿Es igual que personas físicas? No. Esta tasa del 10% es únicamente para personas físicas. Para personas morales funciona igual que cualquier otro ingreso. Tú, como empresa, recibes tu estado de cuenta, registras contablemente la ganancia que hayas tenido en el periodo y esa ganancia que ya está registrada en tu estado de resultados forma parte de todos tus otros ingresos y causarán la tasa de impuestos la tasa de 30% dependiendo de los ingresos y la utilidad, pero se suma a todos los otros ingresos que tienes en tu declaración anual y en tu operación normal. Otra pregunta. Al iniciar en inversiones en México, iniciamos a tributar en el RIF. Yo creo que no. Podemos separarlo. Esto es diferente. Una cosa es el RIF, que es un beneficio que tiene la ley para pagar una cantidad de impuestos significativamente menor por ciertas actividades que está muy delimitada en la ley. Pero recordemos que la ley lo saca de todo lo demás, lo saca de personas físicas así, asalariadas, lo saca de personas con actividades empresariales, comerciales, etcétera. La ley está sacando y me está diciendo, tú puedes tributar por el RIF y tus operaciones del RIF, calcúlame el impuesto y págame a través del RIF. Todo lo que tú tributas a través de la Bolsa Mexicana y ganes
a través de esos esquemas, esto es lo que te aplica y esto es como debe de funcionar. ¿Okay? Hay una pregunta en Facebook, ¿se las puedo pasar? Sí. Sí. Guillermo Yáñez pregunta, en el caso de los dividendos pagados por fibras a través de la bolsa de valores, ¿se paga el 10% sobre el ingreso o se trata como un ingreso adicional normal, el cual tabularía sobre lo especificado de la ley de impuestos sobre la renta? Recordemos que aquí es diferente. Las fibras tienen un tratamiento un poco diferente. Entonces, entraríamos ya al esquema de dividendos de fibras y es el 10% sobre si esa fibra, si ese dividendo viene de CUFIN o no. Pero la tasa normal de un dividendo es 10% de retención. Esta tasa de retención también viene a partir de la reforma fiscal del 2014. Era la única que había ya. Otra pregunta dice, entonces en ganancias para ejercicios bursátiles solo aplica el 10% sin aplicar el ISR. No estoy tan seguro de entender la pregunta, pero sí, o sea, tú debes de calcular tu utilidad y ya esa utilidad pagas el 10% de ISR, así de fácil, ¿no? Y esto no sé si vaya por ahí la pregunta o no, pero es un punto muy importante. Esto es al corte del 31 de diciembre, ¿qué utilidades hayas tenido? Si al corte del 31 de diciembre tú compraste muchas acciones el 31 de diciembre y no las vendiste sino hasta el 1 de enero, eso ya no entra en tu corte para la declaración anual del 31 de diciembre. Eso ya entraría para el siguiente ejercicio. ¿Por qué? Porque la utilidad la estás obteniendo ya en el ejercicio siguiente. Entonces aquí es hasta que se realiza la utilidad en la enajenación. No sé, ¿alguna otra pregunta? Dice, si son pérdidas en persona moral, ¿me sirve para amortizar los ingresos por actividades propias? Sí, o sea, tú, si tienes pérdidas, vas a registrar un gasto en tu estado de resultados y si ese gasto hace que generes una pérdida fiscal en la empresa, sí, va a ser parte de tus pérdidas fiscales que podrás amortizar dentro de los siguientes 10 ejercicios. Aquí no aplica el candado de que tienen que ser pérdidas únicamente por operaciones en bolsa, sino ya es parte de tu actividad como persona moral. Aquí preguntan que se declara en forma mensual o solo en la anual. Esto es únicamente de forma anual. Recuerden, aquí no hay retención de las sociedades de inversión y de forma anual te dan un resumen y con base en ese resumen presentas tu declaración anual. Es un único pago al año. Me preguntan, ¿a una acción extranjera diferente de Estados Unidos que cotiza en bolsa mexicana adquirida a través de una casa de bolsa mexicana, ¿se le da el mismo tratamiento de una acción mexicana? Sí. Como lo veíamos en los primeros lineamientos, únicamente con bolsas que estén con países que tengan bolsas que cumplan los lineamientos de la ley del mercado de valores, ¿no? Pero de forma general, la respuesta de las acciones que podríamos estar manejando, la forma general es sí, la respuesta es sí. Hay aquí a lo mejor algunas preguntas que se pueden juntar, es sobre las inversiones que alguien puede tener en una casa de bolsa en el extranjero. ¿Cómo se haría la declaración? Ahí como funciona es, la casa de bolsa te va a dar, un poco son las mismas reglas que aquí, entonces te va a dar un resumen al final del ejercicio y incluirá o utilidades o pérdidas y eso debe de estar incluido dentro de tu declaración anual, ¿no? Lo debes de incluir en tu declaración anual y aquí ya no funciona el módulo específico del 129, sino hay que incluirlo dentro de tu declaración anual normal.
Pero entonces, o sea, no hay doble tributación, pues, ¿no? No, porque al final de cuentas estás acreditando lo que ya, si acaso se haya pagado en el extranjero. Esto es, repito, y es muy importante para países con los que se tenga tratados para evitar doble tributación. Pues sí, creo que estaban englobadas esas. Hay una que habla sobre derivados, es decir, opciones en un broker americano y tiene pérdidas o ganancias. ¿Cómo se tratan? Si soy mexicano, residente en México, pues hablaron, ¿no? De que cualquier operación derivada sobre acciones implica el 10% de ISR, ¿no? Es correcto. Aquí el Independientemente de subyacente cómo es lo el traten que allá. manda. Correcto. Y por ahí había una de... creo que se me perdió. Pues creo que fueron todas. Si soy estudiante, con mis ahorros tengo inversiones en fondos, una acción en el SIC, ETFs y fibras. ¿Cómo se realiza el pago de impuestos? Tengo entendido que la declaración de impuestos se hace cuando tu salario supera cierto monto. Correcto. Aquí, como lo habíamos comentado, para esas operaciones, sin que haya un artículo específico, se está interpretando que vamos con el tope de interés, que son los 100,000 pesos, ¿no? Pero aquí, digo, finalmente, seas estudiante o no, tú ya estás generando utilidades y tienes que contribuir al gasto público y debes de pagar impuestos, ¿no? Entonces aquí únicamente la parte de SIC y la parte de acciones en bolsa son las que entrarían dentro de este 10% y lo otro habría que ver en qué está, ¿no? O sea, porque puede estar dentro de la mezcla de que parte ya te están reteniendo el 1.45 de la ganancia y parte es los rendimientos que estás teniendo en SIC y en acciones en bolsa. Entonces, hay que dividir muy bien esa parte. Aquí, la parte de lo que se enfoca el 129 son estos 4 conceptos que son las acciones nacionales, extranjeras o nacionales en bolsas extranjeras con quien se tiene tratado, etcétera, ¿no? Pero al final de cuentas se tiene que tributar de la misma forma. La amortización de pérdidas de años anteriores, ¿cuánto es lo máximo? Lo máximo es lo que tengas. O sea, si tú generaste en un año 1,000,000 de pesos y el siguiente año tienes 100,000 pesos, ahorita vamos a dejar de fuera de la ecuación la actualización, pues tú amortizas los 100,000 pesos del año 2 y tienes un remanente de 900,000 para los siguientes 10 ejercicios, ¿no? O sea, lo que te dice el SAT, oye, si tienes 100,000 pesos de utilidad y 1,000,000 de pesos de pérdida, no me amortices el 1,000,000 y entonces generas 900,000 pesos a tu favor. ¿Me explico? O sea, no puedes amortizar más allá de la utilidad que hayas generado en dicho ejercicio y no puede ser más de 10 ejercicios. Una parte importante, si en este mismo ejemplo que te digo de 1,000,000 y 100,000 pesos, si en ese año tuviste 100,000 pesos y no aprovechaste la pérdida que traes hacia atrás, pierdes el derecho hacia adelante. O sea, tú, esos 100,000 pesos ya pagaste tus 10,000 pesos de impuesto, pero pierdes 100,000 pesos del millón que tenías y hacia adelante nada más te quedan los 900,000 para amortizarlos. Ok, luego la última, si quieren ya para terminar, bueno, hay dos. Si estoy en suspensión de actividades y tengo inversiones, ¿en qué momento me va a requerir la autoridad? Esa es tienes que sacar la bolita mágica para poder tener la respuesta, pero es algo que no se sabe. Digo, aquí la realidad es que lo que se sugiere es, si tienes este tipo de ingresos, si tienes este beneficio de una tasa preferencial, enterarla, ¿no? ¿En qué momento te va a requerir? Es una pregunta que no se puede saber, no tiene respuesta. Sí. Que eventualmente hasta la autoridad pudiera considerar que no se encuentra en suspensión de actividades, ¿no? Porque está generando.
todo esto va a influir con el intercambio de información que se tiene hoy por FATCA, por CRS, que eventualmente si es una cantidad que hoy por hoy opera mucho por algoritmos la autoridad fiscal, pueda determinar que caes dentro de ese universo de revisión, ¿no? Pero como bien señala Roberto, no es difícil determinarlo. Y la última, ¿las casas de bolsa o brokers retienen el 10% o solamente te proporcionan el resumen de pérdidas o ganancias? Solamente te proporcionan el resumen. El pago del impuesto es obligación ya de la persona. La obligación de los brokers o casa de bolsa es darte los elementos, en este caso el estado de cuenta o la información, para que tú puedas cumplir con tu parte. Pero ellos no tienen obligación de retener, más que en el caso que veíamos de extranjeros con los cuales no tengamos acuerdo para evitar doble tributación. Bueno, pues ya nos pasamos un poquito de la hora. Les agradezco muchísimo. Ha sido pues bastante claro y creo que era un tema que a mucha gente le interesa. Tuvimos un gran aforo aquí en Zoom, en Facebook, lo cual habla de que es algo que la gente desconoce y pues una presentación muy buena. Muchísimas gracias. Gracias, Juan, gracias por la invitación. ¿Quieren dejar su correo ahí por si alguien tiene preguntas? Yo creo que sería bueno. No sé si, o redes sociales, ¿cómo lo...? Claro que sí, mira, toda la información está ahorita en la lámina que estoy presentando en estos momentos, pero puedo enviarte la información con nuestros datos de contacto, página de internet, redes sociales, y estamos a sus órdenes para cualquier cosa. Lo estoy poniendo en el chat. Ahí todos los que tengan alguna duda, alguna pregunta, ahí Roberto les contestará. Espero que no se te llene tu inbox. O bueno, a lo mejor, a lo mejor sí, ¿no? Claro, claro. Pues muchas gracias, Juan, y mucho gusto, y a las órdenes de cualquier pregunta que cualquiera tenga, con mucho gusto. Gracias a todos. Gracias a los que estuvieron en Facebook. Y nos vemos mañana. Vamos a hablar del futuro de la banca. Pues, va a estar bueno por si quieren entrar mañana a las 12 del día. Gracias, hasta luego. Gracias, David. Gracias, hasta luego, buen día.